es una fecha además que nos recuerda, ¿no? Unas limitaciones que tenemos como sociedad, como Estado, ¿no? Para enfrentar pues una realidad nuestra, ¿no? La realidad de nuestra diversidad, nuestro pluralismo, y eso pues obliga eventualmente a respuestas, ¿no? Pero estas respuestas, desde luego, son legales, ¿no? Es un campo importante, pero también son respuestas que involucran otros niveles, ¿no? de desarrollo para que tengan una efectividad, ¿no? Digamos, hay un problema que vamos viendo, ¿no? En esa conexión entre, digamos, los esfuerzos normativos, o si quieren jurídicos, para incluir también ahí la jurisprudencia, con lo que es el Estado y su capacidad efectiva, ¿no? Esta idea de lo intercultural, además, no es una, digamos, no es una visión unívoca, ¿eh? Hay varias visiones sobre lo intercultural, no existe una sola, hay muchas visiones, algunas pues plantean, digamos, más exigencia respecto a lo que se debería considerar una política intercultural, otros son más ligeros en esas, digamos, referencias básicas, pero todos en general podemos tener una coincidencia. Intentan establecer formas diferentes que no impliquen la asimilación de sectores diferentes, diversos de un país a una sola matriz pues, cultural, sino formas de convivencia en donde las distintas culturas y grupos étnicos presentes tengan relaciones más simétricas al momento de lidiar con las decisiones colectivas. Porque hay un campo en donde es el campo histórico, ¿no? En el cual el Estado y la sociedad, porque son ambos elementos, no consideraban relevante esas diferencias, ¿no? Y de hecho se asumía que el Estado y la sociedad eran como un proyecto único, nacional, ¿no? Entonces todos debían integrarse en una medida a ese proyecto. Y lo hemos, digamos, eso ha ocurrido de diversas maneras en muchos lugares del mundo. En el Perú, la idea del mestizaje, por ejemplo, durante mucho tiempo estuvo ligado a una idea de esa naturaleza, ¿no? Pero ha habido otros, digamos, intentos mucho más duros, ¿no? En donde, pues, en la práctica se desaparecieron, ¿no? Poblaciones enteras de ciudadanos peruanos, indígenas, como consecuencia de determinadas políticas, ¿no? O la ausencia del Estado, ¿no? También originó ese tipo de efecto. Entonces, Bagua plantea un cuestionamiento que conecta con, digamos, una suerte de sentimiento público de la necesidad de alguna respuesta diferente a lo que se venía haciendo. Y efectivamente, tras estos sucesos, empezó a buscarse, como ocurre en muchos casos, en el caso de Estuche Historia, primero salidas legales, es decir, vamos a cubrir, por ejemplo, eso que mencionó Richard, ¿no? Es decir, bueno, hay temas pendientes de los convenios que no hemos cumplido, bueno, hay que cumplirlos, ¿no? Eso genera una ventana de oportunidad para avanzar con algunas cosas, ¿no? Que, como bien han señalado, no eran perfectas, pero era un punto de por lo menos cubrir cosas que se estaban dejando de lado, ¿no? Continuar con temas como, por ejemplo, la política de pueblos en aislamiento y contacto inicial, ¿no? Había una ley ya sobre la materia, pero no se estaba implementando la ley. Para que tengan una idea, ¿no? La ley, eso que se menciona respecto a la ley se dan, pero no se implementan, eso es una cosa muy, muy típica, ¿no? En el caso de pueblos en aislamiento, la ley, me equivoco, era el 2006 o 2007, y estábamos en 2011 y todavía no se había hecho nada, o sea, casi que nada sobre la implementación de esa ley. Años pasan sin que se implementen las reglas, las normas, ¿no? Entonces, pero hubo un movimiento destinado a, vamos a darle más fuerza, y existía el viceministerio de Interculturalidad, pero era una instancia, si ahora, como bien dice, el Ministerio de Cultura ha puesto un poco de lado, ¿no? El nivel de poder dentro del Estado en ese momento era aún peor, ¿no? Ni siquiera había presupuestos mínimos para hacer cosas. Digamos, todo eso que se tiene, que todavía es insuficiente, fue creado en esos años tras Bagua, ¿no? Se crearon ciertas capacidades mínimas, más o menos como que se empezó a pensar en incorporar los temas de interculturalidad de una manera más digamos, sistemática dentro de las políticas públicas. Ustedes ven que ahora, casi como un formalismo, pero está ahí,
van a encontrar un montón de políticas donde dice también nuestra política tiene un enfoque intercultural, ¿no? El enfoque intercultural se convierte en algo así como, antes era el tema de sostenibilidad, no todo es sostenible, ahora todo es intercultural. No es tan cierto, no todo es intercultural, evidentemente, o por lo menos no en la exigencia que, digamos, mínima que uno esperaría, pero aparece como una necesidad de que ese enfoque tiene que estar en varios temas. Y eso es positivo, es decir, que aparezca ya eso como una exigencia formal está bien, ¿no? Pero claro, de ese momento de la formalidad al momento de políticas públicas efectivas hay una distancia. Y creo que es importante entender las razones de esa distancia, porque creo que eso es lo que nos va a permitir entender también los avances y las limitaciones en esa materia, ¿no? Creo que tenemos dos proyectos que están, digamos, en paralelo, que no necesariamente son fáciles de complementar, que es el proyecto de ciudadanía universal y el proyecto de ciudadanía intercultural. Es decir, tenemos un proyecto orientado a garantizarle a todos los peruanos y peruanas derechos, ¿no?, básicos, están reconocidos por la Constitución, o sea, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a, por ejemplo, tener un mínimo de seguridad para su vida, ¿no?, a la integridad física, o sea, derechos que son de acceso a la justicia, por ejemplo, ¿no? Son derechos universales. Entonces, un desafío para el Perú es que todos los peruanos tengan acceso, no tengan garantizado esos derechos. Y es todavía un tema pendiente. Es decir, en muchas zonas del Perú, eso es todavía un tema por resolver. Al mismo tiempo, el proyecto de la ciudadanía intercultural plantea de que la manera de llevar adelante la implementación, ¿no?, garantizar estos derechos, tiene que tener además este enfoque intercultural que permita que esos derechos no surjan sencillamente de una imposición desde un sector del Estado, sino que sea un producto, por ejemplo, de proceso de diálogo, ¿no? Por ejemplo, cosas que están mencionadas en los temas de consulta, esos temas que se han señalado de políticas públicas. Entonces hay como temas que son claves, ¿no? Que deberían ser discutidos de una manera más amplia, no solamente por un sector del Estado. Pero una vez cubierto eso, o sea, una vez teniendo eso ya sobre la mesa, la pregunta es, bueno, ya, pero como decía siempre en exposiciones que hago en sus temas, digo, para que una escuela sea intercultural, tiene que haber escuela. Para que una posta sea intercultural, tiene que haber posta. Para que un servicio de justicia sea intercultural, tiene que haber primero un sistema de justicia que funcione, porque si no, no va a poder ser intercultural algo que no está montado, que no existe una capacidad mínima para digamos, llevarlo adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, necesitamos construir escuelas, ¿no? Y ahora, de acuerdo con una modificación que se ha hecho en la normativa sobre esta materia, hay que hacer consulta antes de hacer a una escuela en una comunidad nativa, hay que hacer consulta antes de hacer la escuela. Pero claro, pero el problema es que no llega a la escuela. O sea, no llega a la infraestructura de la escuela, de la posta adecuada, ¿entienden? Entonces, ese es digamos, una necesidad de articular dos agendas que son desafiantes, ¿no? La agenda de la ciudadanía universal y la agenda de la ciudadanía intercultural. Y hay que hacerlo en simultáneo, porque tú no puedes sencillamente avanzar con uno y no lo otro, ¿no? Tienes que ir por un camino como al medio, pero es un desafío enorme. Entonces, en las políticas públicas se mezclan ambas cosas, porque cuando, por ejemplo, uno ve las demandas de los pueblos indígenas en conflictos sociales, uno ve que hay demandas vinculadas con ciudadanía universal, que están combinados con demandas interculturales. O sea, ambas demandas son igual importantes, pero están como combinadas. Hay una interacción entre ambas, ¿no? Como he mencionado. Entonces, eso es el problema que se enfrenta y que por lo tanto obliga a que el Estado tenga un nivel, para empezar, de articulación mayor al momento de enfrentar la agenda indígena. Porque los temas no están en un solo sector, o sea, no es cultura el único. Han también escuchado, las consultas previas se hacen con varios sectores, pero no solamente consulta previa, tiene que ver con la infraestructura que se construye, con las políticas que se implementan, y que es articular todas esas políticas en un sistema que mínimamente le brinde cierto soporte a la acción conjunta del Estado, y con algún suerte de ente rector fuerte que dé articulación a todo eso. Y si no encuentras las capacidades reales en el territorio para hacer efectiva las decisiones que se van tomando, lo que vas a encontrar es algo así como una política de papel, ¿no? Es decir, está en la norma, dice ahí que hay que hacer tales cosas, o que hay que dar enfoque intercultural a ciertas acciones, pero no existe la capacidad del Estado mínima para poder llevar adelante eso. Entonces te encuentras, por ejemplo, con casos como el asesinato de Edwin Chota. Si uno
escucha la grabación que hizo poco tiempo antes de morir, quejándose sobre la situación que él vivía, ¿no? En el cual estaba reclamando la titulación de sus tierras. Fíjate, titulación de tierras es un tema de ciudadanía universal, ¿no? Digamos, es una cosa como esencial, ¿no? Que tu propiedad sea reconocida es más como un derecho universal, ¿no? Pero él está reclamando eso, ¿no? Y lo que decía es, aquí se siente como una ausencia de Estado, ¿no? O sea, acá estamos nosotros, Estado no hay, ¿no? Es una forma de reclamar, no la norma evidentemente existe, ¿no? Y de hecho cuando ocurrió la tragedia de Edwin Chot y los demás dirigentes que fueron asesinados en Sahueto, pues lo que pasó fue que de pronto el Estado se movilizó, pero no el Estado que estaba ahí, sino el Estado que está en otro lado, que se movilizó hacia esa zona para tratar de cubrir los temas pendientes, porque casos que fue evidentemente una cosa que conmocionó no solamente a actores aquí en el Perú, también en el extranjero. Entonces se originó una reacción del Estado ante ello, una reacción evidentemente tardía, ¿no? Costó varias vidas, ¿no? Esta reacción tardía. Y eso, por lo tanto, implicaba movilizar a los actores públicos hacia un problema concreto. Pero ese es un problema concreto. No se puede hacer eso para todos los temas que hay en el territorio. Entonces, hay un problema de capacidad del Estado. Pero ese problema de capacidad es que ya en una situación grave, creo que en estos últimos, y con eso ya acabo mi comentario, creo que en estos últimos años estamos viendo dos fenómenos que creo que hay que alertar, ¿no? Primero, eh, que a los problemas de capacidad, de falta de capacidad del Estado, se está cada vez haciendo más notorio una suerte de vínculo más claro entre actores que son mafias o actores ilegales, o a veces informales, que empiezan a conectarse con el Estado a través de diversas maneras. El tema de la corrupción ya lo conocemos hace mucho tiempo. Corrupción es un tema muy parte de la, digamos, de el triste legado de de la República Peruana, ¿no? La de corrupción. Entonces eso lo hemos visto hace mucho. Uno lee los escritos del inicio del siglo XX, ¿no? Fin del siglo XIX, sobre el abandono de la Amazonía y la problema de corrupción que había ya en esa época, y uno dice, bueno, eso no ha cambiado mucho, pero el problema más serio es la captura del Estado por intereses de ese tipo, que se da, por ejemplo, a través del financiamiento de las elecciones a nivel regional, municipal. Vamos a tener elecciones ahora en octubre, y una preocupación es que estos intereses que son mafias terminan controlando directamente. Ya no es una influencia a través de la corrupción, sino directamente tomando de alguna u otra manera los poderes estatales. Entonces es un problema muy serio. Y a través de eso se empiezan a promover actividades o proyectos abiertamente contrarios a los derechos reconocidos a los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, doy un caso, ¿no? En lo que pasa en Loreto, hay una presión muy grande por desconocer los derechos de los pueblos en aislamiento, para generar, por ejemplo, mayores posibilidades a desarrollo de actividades como, por ejemplo, la conectividad terrestre, construir carreteras. Desde luego, la conectividad no es una cosa inocente, es una cosa que está vinculada a su vez con facilitar actividades ilegales que usan la carretera precisamente para reducir costos. O sea, algo así como el Estado y sus impuestos subsidiando actividades ilegales. Entonces, para que tengan una idea de qué estamos hablando. Entonces, eso está pasando. Ese es un primer riesgo grande, y eso tiene una serie de consecuencias sobre la seguridad, por ejemplo, de los dirigentes indígenas, que eventualmente sufren dos problemas. Uno, cooptación, es decir, se terminan incorporando a esas mafias, a veces por, digamos, no sé, decir de una manera, inocencia o creyendo que es una cosa que podrían manejar, pero terminan siendo desbordados, y en otros casos defendiendo tierras y derechos, ¿no? Entonces, pero cualquiera sea el caso, eso puede costar vidas, ¿no? Porque estamos hablando de situaciones muy complicadas, y encima ustedes verán, ¿no? Que el Estado, como he dicho hace un rato, su capacidad de reaccionar en el territorio es limitada. Es un riesgo. Y el segundo riesgo tiene que ver con una suerte de contrarreforma. Hay una presión de contrarreformas en algunos derechos ganados. Es decir, ya no estamos hablando solamente de las políticas públicas y su capacidad de intervención, o sea, también estamos hablando de dar marcha atrás en cosas como, por ejemplo, la consulta previa, ¿no? Sentencia del Tribunal Constitucional diciendo de que la consulta previa no es un derecho fundamental. O, por ejemplo, normas que de manera indirecta afecten derechos indígenas, como por ejemplo permitir que actividades ilegales de minería se mantengan en el tiempo, a pesar de afectar eventualmente derechos de terceros, ¿no? Entonces,
se empiezan eventualmente a hacer presiones para debilitar estas reglas. Y de una manera, parte de eso explica lo que pasó, por ejemplo, con el acuerdo de Escazú, ¿no? Es muy triste que el Perú sea, a pesar de haber sido uno de los promotores del acuerdo, termine no siendo parte de la conferencia de las partes, ¿no? Entonces, los países ya se están uniendo, Chile se acaba de unir. ¿Y por qué la oposición? ¿No? Porque, claro, se juntan distintos intereses que ven en el tema del conocimiento de estos derechos, en ese caso ambientales, pero vinculados con la defensa, derechos de los defensores ambientales, que incluye particularmente, si está en el acuerdo Escazú además, a los pueblos indígenas, pues hay evidentemente una preocupación de que eso sea una barrera para la expansión de tipo de acciones que mencionaba hace un rato. Entonces, creo que hay que estar muy atentos, ¿no?, a la agenda que ya veníamos arrastrando, la agenda de las actividades formales, los proyectos extractivos, proyectos de infraestructura, ¿no?, la necesidad de lo que creo que Richard lo mencionó muy bien, ¿no?, esta conexión entre los temas por ejemplo, la agenda ambiental, los instrumentos ambientales con los temas de indígenas, incluyendo la cultura previa, también de determinar cuál es la mejor manera de la incorporación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, en particular sobre temas en el territorio. Hay que ver cómo resolver el tema, por ejemplo, de la relación entre minería y consulta. Es un tema que efectivamente se requiere una conversación amplia sobre esa materia. O sea, esa es una agenda sin duda que viene de atrás y hay que mantener. Pero esos otros dos temas son cruciales, ¿no? El tema de eventualmente un Estado ya hostil, nuevamente como el siglo XIX, siglo XX, ya abiertamente hostil, ¿no?, nuevamente contra derechos indígenas, y este retroceso, ¿no?, que eventualmente pueda haber en las políticas, ¿no?, en las normas formales que antes eran un punto de partida y que pueden verse también amenazados. Entonces, ojalá que el día de mañana, 5 de junio, recordemos esta agenda, recordemos estos desafíos y sigamos haciendo un esfuerzo de diversos lados para lograr que estos temas nunca dejen de estar encima de la atención pública y de esa manera podamos seguir logrando avances en esta materia. Y nuevamente, muchas gracias a Derecho y Sociedad por la invitación.